Hola, soy Luis Cambra y os doy la bienvenida a este nuevo videotutorial del curso de PrestaShop 1.6, donde veremos cómo configurar el transporte de nuestra tienda. Bien, para entender cómo funciona el transporte dentro de PrestaShop, tenemos que saber que este software gestiona el transporte por zonas. Las zonas las vamos a encontrar dentro de localización zona. Una zona puede entender tanto, en este caso, países como, por ejemplo, provincias. Vamos a poner dentro del caso de España, por ejemplo, vamos a hacer varias zonas. En este caso, crearemos una que sea España. Como veis, yo las tengo ya bastante puestas. España peninsular. Y generaremos otra para el ejemplo, en este caso, de España, Ceuta y Melilla. Bien, ahora mismo tenemos estas dos zonas. Entonces, ¿cómo configuraríamos nosotros nuestro transporte? Lo primero es dentro de los países que estén cada país dentro de la zona correspondiente. Y después, cada provincia de ese país que estuviera en su correspondiente zona también, a su vez. Por lo tanto, ya hemos creado las dos zonas. En principio, crearíamos todas aquellas que nos hicieran falta, bien fuera a nivel nacional e internacional. Y después, dentro de localización, entraríamos a países y aquí dentro iríamos configurando cada país poniéndolo dentro de su zona. En este caso nos vamos a quedar con la zona de España solo. El internacional se haría exactamente igual. Bien. Modificando España en este caso, lo que le vamos a decir es que su zona, en vez de ser Europa, será en este caso España peninsular. Y ahora, una vez hecho eso, nosotros deberíamos ir a localización, provincias. Bien, las nuevas versiones de PrestaShop ya vienen con las provincias de España incluidas, cosa que las últimas versiones, perdón, las anteriores versiones no lo hacían y teníamos que hacerlo nosotros, teníamos que incluirlas o bien a mano o mediante una SQL. Bien, lo que vamos a ver en este caso, por ejemplo, es que aquí tenemos que se ha modificado en cascada todas, ¿de acuerdo? Antes no lo hacía. Como su país España se ha cambiado a la zona España peninsular, todas sus provincias tienen la misma zona. Nosotros en este caso, para hacer nuestro ejemplo, vamos a modificar tanto Ceuta como Melilla, que es la otra zona nueva que habíamos creado. Para ello, lo único que tendríamos que hacer es, dentro de la modificación, seleccionaríamos su nueva zona, en la otra vamos a hacer exactamente lo mismo, y si vamos a comprobar las provincias de España, veremos que ya lo tenemos modificado. Entonces, aun perteneciendo Ceuta a España, estará en una zona diferente, por lo cual nosotros le podríamos diferenciar el transporte para España peninsular, para Ceuta, si necesitáramos para Baleares, Canarias, o después, si el mismo transportista lo utilizáramos para el extranjero, podríamos hacerlo también de igual manera. Todo va a depender conforme queramos gestionar nuestras tarifas de transporte. Bien, una vez hecho esto, vamos a ver la gestión de transportistas. Entramos a transporte, transportistas, y aquí dentro vamos a crear nuestro transportista. Bien, lo tenemos aquí, vamos a añadirle. En estas nuevas versiones ya vemos que hay algunos módulos directamente de algunas compañías que lo podemos instalar directamente o pasar por la forma tradicional de añadir un nuevo transportista. Bien, vamos a llamarlo ejemplo. Tiempo de tránsito es el tiempo que le vamos a decir a nuestros clientes que tarda en recoger o llegar su paquete a casa. Vamos a poner, por ejemplo, 24-48 horas. Grado de velocidad, bueno, esto es indiferente. Si vemos aquí, dice que entre 0 para el retraso de entregas al más largo o 9 para el más corto. Bien, en principio estos son retrasos que se puedan tener o el tiempo que se tarda en entregar un paquete. ¿De acuerdo? Logotipo le pondríamos y URL de seguimiento le podríamos poner si
tiene, si el transportista con el que estamos trabajando nos da una URL de seguimiento. Además, ahora aquí nos lo dice que el tipo arroba deberíamos gastarlo en la URL para reemplazarlo por el número de seguimiento. Por ejemplo, si tenemos en este caso que sería la web de nuestro transportista, imaginémonos que nos lo da así como seguimientos y aquí él nos dice que el ID del pedido le tendríamos que indicar, por ejemplo, si fuera un pedido común, un número así, este número es el que nosotros le indicaríamos dentro del pedido de PrestaShop para el seguimiento. Pero aquí en la URL ese número lo modificaríamos por la arroba. Automáticamente, cuando nosotros le digamos a PrestaShop que está enviado, PrestaShop le enviará un email al cliente donde sustituirá dentro de esta URL la arroba por el número de seguimiento que nosotros le hayamos indicado. De esta manera, nuestro cliente podrá hacer el seguimiento de su pedido. Bien, ya tenemos esta primera fase. Vamos a continuar. Vale, aquí vemos donde vamos a configurar la gran parte del transporte, en este caso para esta empresa. Lo primero, le podemos decir si tiene costes de manipulación, quiere decir, si nosotros aparte del coste de transporte le cobramos costes, como por ejemplo de encajado o de envasado, cualquier cosa así, le diríamos que sí y eso después lo especificaríamos en las opciones de transporte. Podemos decidir si es un transportista gratuito o no, en este caso, lógicamente para el ejemplo le diremos que no, y después veremos cómo hacer, por ejemplo, cómo gestionarlo. Podemos hacerlo bien por precio o bien por peso. ¿De acuerdo? PrestaShop tiene una opción de hacer transporte gratuito a partir de una cantidad, pero ese transporte gratuito lo hará o lo aplicará a todos los transportistas. Si nosotros queremos hacer un transporte gratuito a partir de un precio, dependiendo del transportista, lo que le tendríamos que decir es, primero, trabajaremos por precio, le pondríamos el impuesto que tocaría, fuera el que fuera, y después decidiríamos cómo funciona eh, una vez que estuviera fuera de la gama comportamiento. Quiere decir, si nosotros le decimos que es de 0,50 y sobrepasa esa gama, ¿qué va a hacer? ¿De acuerdo? Le podremos decir que aplique el coste más alto o deshabilitar. Sobre todo, la parte de deshabilitar puede ser interesante cuando trabajamos con el peso, porque hay transportistas que solo trabajaremos, por ejemplo, de 0 a 2 kilos. A partir de 2 kilos queremos que no aparezcan, entonces le diríamos que fuera de esta gama deshabilite el transportista. Pero bien, en este caso no es lo que nosotros pretendemos. Bien, imaginémonos que queremos hacer transporte gratuito para este transportista a partir de 50 euros. Lo que haríamos sería de 0 a 50 euros vendríamos, en este caso le diríamos, por ejemplo, solo vamos a trabajar con España, bueno, en España peninsular, Ceuta y Melilla. Aquí nosotros le diríamos que cuesta 5 euros. Acordaos que si le hemos puesto aquí el IVA se le sumará a esta cantidad. Y aquí le vamos a decir 10, por ejemplo. Añadimos otro rango y diremos que de 50 a 1000 euros, por ejemplo, este será cero y en este caso la parte de Ceuta y Melilla queremos continuar cobrando exactamente lo mismo, 10 euros. Con esto conseguiremos que cualquiera que compre más de 50 euros o entre 50 y 1000 euros se le aplicará esta tarifa. Al ser cero, a partir de 50 euros, este transportista dentro de España peninsular saldría gratuito. Y de igual forma se puede hacer con pesos, ¿de acuerdo? En vez de trabajar con cantidades de dinero, le indicaríamos las cantidades de peso, pero es exactamente lo mismo. Bien, ya tenemos esto. Le hemos dicho a terminar. Podemos darle siguiente si quisiéramos ver más configuraciones, ¿eh? Si queréis ver, mira, si lo vemos, modificar. Vale, estábamos en este paso. Si le damos a siguiente, veréis que así también vemos, estos son máximos que le podemos dar
al transportista. Si nosotros tenemos un transportista que no va a llevar paquetes de más de una altura, anchura o profundidad del paquete, pues lo podemos indicar aquí. Claro, esto funciona si dentro de nuestros productos le hemos indicado estos datos, si no, no va a funcionar. Aparte de eso, vamos a indicarle a qué grupos lo tendrán activos. Podemos decidir hacer un transportista más barato o especial que solo le ofreceremos a un grupo en concreto que hayamos creado, por ejemplo, para pertenecientes a un club que tengamos en nuestra tienda o similar. Bien, una vez tengamos eso, pasamos al siguiente y lo que nos da es un resumen de todo lo que le hemos dicho. ¿De acuerdo? Y si está activado o no. Teniendo esto, como he hecho yo en el paso anterior, damos a terminar. Ahora ya tendríamos configurado nuestro transportista. A partir de aquí tenemos algunas opciones más que lo podemos poner en preferencias. Como os decía antes, tenemos los gastos de mantenimiento que nosotros le podemos indicar si queremos, aparte del transporte, añadirle unos gastos extra. Después, tenemos las dos partes de hacerlo gratuito, que es o bien por dinero o bien por peso, pero esto tened en cuenta que afecta a todos los transportistas. Aparte de eso, abajo tenemos transportista por defecto. De acuerdo, si nosotros queremos que siempre salga un transporte mínimo puesto por defecto, lo normal, por ejemplo, si hemos cogido ejemplos, que le dijéramos ejemplo, que después hubieran otros casos. A partir de ahí le podemos decir que ordene nuestros transportistas o bien por precio o por posición y después cómo los ordena. Teniendo estas puestas, guardaríamos y con esto tendríamos configurado nuestro transporte. A partir de ahí, solo quedaría añadir tantos transportistas como deseáramos y tantas franjas o combinaciones como fueran necesarios para cumplir el transporte conforme nosotros lo queramos utilizar. Bien, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de cómo gestionar el transporte y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, que siempre se agradece una ayudita. Si quieres seguir todas mis novedades que vaya subiendo al canal, suscríbete. Además, a la derecha puedes acceder a toda la lista de reproducción del curso PrestaShop. Y si tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto conmigo entrando a mi web.